Muy buenas. Vamos a iniciar esta charla donde estaremos nosotros hablando sobre la importancia de las obras, de las buenas obras, de la práctica de la fe. Es importante esto porque muchas veces en la calle nos hablan, y han oído ustedes seguramente hablar de esa frase, porque las obras no salvan. Ustedes han oído esa frase muchas veces y queriendo poner por tierra las obras que se hacen en la fe. Y es algo que está muy equivocado y normalmente se basa mucho en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, versículo 28, que dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Cuando uno dice sin las obras, parece que está San Pablo quitando las obras, pero ¿cuáles obras? No está quitando las obras de amor, las obras cristianas, está quitando, dice aquí, las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? Las obras que uno cree que uno haciéndolas se justifica, como por ejemplo lavarse las manos 7 veces, guardando el sábado. Si uno guarda el sábado, está bien, pero eso no es lo que justifica. Justifican las obras, justifica la fe, pero no las obras de la ley. Las obras de la ley normalmente hacen que uno pretenda que simplemente con el hecho de uno guardar un sábado ya uno es justificado, uno es justo, o con pagar el diezmo, y no es así. Es otro el concepto que le está dando. Aquí la fe no está en contra de las obras, al revés, es todo lo contrario. Muy por el contrario, las obras ayudan. Por ejemplo, vemos nosotros la carta de Santiago, que dice, en un momento determinado, el autor de la carta, Santiago, está hablando con un interlocutor imaginario y le dice, y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras. Pruébame tu fe, sin las obras yo te probaré por las obras mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Hace bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Entonces, o la pregunta más importante, ¿podrá acaso esa obra salvarle? O sea, son preguntas retóricas, la respuesta es lógica. Una fe que no tiene obras, ¿la fe podrá salvarle? No, ¿por qué? Porque la fe está muerta y esa fe no tiene la vida ni es capaz de vivificar. Pero eso no quita que las obras no sean las que justifican. Fíjense ahí mismo, en el capítulo 2, versículo 21 en adelante, dice, Abraham, nuestro padre, ¿no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y por las obras la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento de la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado hijo de Dios. Oigan ahora, 2:24. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no solamente por la ley. ¿Ven? Aquí, cuando alguien pretenda decir en Romanos 3:28 que la fe es solo la fe, sin obras, está completamente equivocado. Y el inicio comenzó con la traducción que hizo Lutero en la Biblia, que no está en ninguna otra traducción, ni alemana, ni protestante, ni católica, ni de ningún tipo. Él expresó en alemán, en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. So halten wir dus Natur, dass des Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Sin las obras. Allein lo añadió, significa sin las obras. Esto no está ni en español, ni está en griego, en el monon, porque la carta a Santiago se escribió originalmente en griego, solamente lo añadió, allein, solo, para decir solo fe, que fue la base para un principio luterano de decir solo la fe, sola fides. Y eso es equivocado porque no es sola fides, es la fe y las obras. Ninguna obra alemana, ninguna obra protestante, ninguna obra de ninguna lengua ha añadido nunca más ese allein, ese solo. Nunca nadie en ninguna. Quiere decir con esto que fue un intento de darle una nueva base a una dogmática que no tiene ya sustento en sí misma. ¿Por qué? Porque las obras son esenciales. La fe sin obras está muerta. Nos dice así Pablo en la carta a los Gálatas, ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen eficacia, sino la fe que obra por la caridad. Efesios 5:6, Gálatas 5:6. Y también nos dice Hebreos es muy lindo porque cuando uno ha actuado bien,
Uno se pregunta, y Dios tendrá en cuenta esto. Y fíjense lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 10. Dice, porque no es injusto Dios para olvidarse de vuestras buenas obras. Qué lindo es saber que en el recuerdo de Dios está cada una de nuestras buenas obras y valen. Valen, por lo que decía ayer, la ortopraxis también es importante. La ortodoxia, la buena doctrina es importante, pero la buena práctica también es esencial. Es más, sin la ortopraxis, la ortodoxia se queda hueca, vacía y sin sentido. Dios no olvida, nosotros sí. Acuérdense en el pasaje del juicio final, en el capítulo 25 de Mateo, en el versículo 31 en adelante. Si se acuerdan, en el juicio final, Jesús anunció que pondría al final de los tiempos a sus ovejas a la derecha y sus cabritos a la izquierda. Y les dirá, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo y me vistieron, estuve en la cárcel o estuve enfermo y me fueron a visitar. Y dice que le preguntaron, ¿y cuándo hicimos esto? O sea, que los hombres se olvidaron, pero Dios no. Dios tiene nuestras obras en el recuerdo y contarán para juicio final. ¿Quién lo dice? Jesucristo. Y quien quiera meterse en un lío, que se meta en lío con Jesucristo, porque Él es el que lo dice. Él es el que dice que pondrá a la derecha a los que hayan hecho obras buenas para los demás. De hecho, en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 13, dice, cada uno, ya en el juicio final también, cada uno fue juzgado según sus obras. Por lo tanto, las obras pasan a ser lo que le da sabor a la fe, lo que le da contenido a la fe. La fe que no tiene obras es una fe estéril, una fe que está muerta. Como dice Santiago en 2:18, ¿acaso esa fe podrá salvarle? La respuesta es obvia, la respuesta es no, no. Jesús dice y espera que nosotros hagamos. En el capítulo 6 de Lucas, versículo 46, nos dice así, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús no solamente está queriendo que nosotros reconozcamos que Él es Señor. Él está esperando que nosotros nos pongamos en obra, en acción, que hagamos lo que Él nos dice. Lo que nosotros obramos es tan importante que llamarle Señor sin hacer las obras no tiene sentido. Fíjense qué importante es las obras y la práctica de la fe para el creyente, para poder pensar en la salvación. Hay dos mandamientos: amar a Dios por encima de todo, con todo el corazón, con toda el alma. Y hay un segundo mandamiento, que lo dice el Señor, que es parecido al primero, que es amar al prójimo como a ti mismo. El segundo es tan importante como el primero. Y hay que entenderlo así. Sin el segundo, el primero no se cumple. Fíjense lo que dice Juan en su carta, en su primera carta, en el versículo 20. Dice así, primera de Juan 4:20. Si alguno dice, amo a Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. ¿Me está entendiendo? Entonces, el amor y las obras y las buenas acciones hacia el hermano son esenciales para uno decirle a Dios, te amo. Si yo digo a Dios te amo y no me importan los hermanos, soy un mentiroso, soy un címbalo que retiñe y suena y no hace nada. Por lo tanto, es esencial entender que las obras no solamente son un adicional, sino que son esenciales y sin ellas seremos juzgados. Y seremos juzgados duramente si no hay verdaderamente obras en nuestra vida. La primera carta de Juan nos dice a nosotros, fíjense en el capítulo 3, versículo 18, dice así, hijos míos, hablándole en un tono paternal, hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según la verdad. El amor es con obras concretas. ¿Cuáles obras? El amar al prójimo. ¿Cómo? Darle pan al que tiene hambriento, darle de beber a quien está sediento, visitar al que está enfermo o al que está en la cárcel, vestir al desnudo, acoger al forastero. Todas esas, según la descripción que nos da Jesús del juicio final, son esenciales, porque si no,
es para la izquierda que vamos. Nos van a decir, apártate de mí. Es fuerte esto. Por lo tanto, no es solamente de boca. Nuestra fe no es solamente de boca. Dice la palabra, importante, si tú profesas con tu boca, pero crees en tu corazón, entonces serás salvo en un futuro. Hay gente que se cree salva ya. Hay gente que es capaz de decir, y ustedes se han topado en la calle con gente, tú eres salvo, porque yo soy salvo. Entonces cuando uno ve algo así, a mí me da pena. Porque la primera carta de Corintios, en el capítulo 9, versículo 27, San Pablo, el que fundó todas las iglesias del Asia, el apóstol Pablo, el grande Pablo, dice, bien me cuido yo de vivir lo que predico, no sea que después de salvar a muchos, acabe yo descalificado. Fíjense, él está cuidándose de seguir obrando el bien, no sea que, muy bonito, muchas palabras, incluso las palabras pueden ayudar a que otros se conviertan y hagan buenas obras, pero si yo no tengo obras, habré hecho que los otros se salven y yo no. ¿Ven? Entonces la fe es una fe práctica, es una fe esencial, es una fe importante, porque si no, y la palabra nos ayuda para esas buenas obras. Uno se pregunta, pero entonces, ¿para qué creer? ¿Cómo no? ¿Qué creer? La palabra de Dios, que es de la que estábamos hablando ayer, nos estaba diciendo a nosotros la importancia de para qué sirve la Escritura. Dice aquí la palabra, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Oigan, ¿para qué entonces? Así, el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. ¿Ven? O sea que la palabra de Dios nos ayuda a nosotros solamente si nos lanza a hacer esas obras buenas que nos abren el cielo. Por eso es importante entender que no podemos poner las obras como una especie, primero, tampoco es un mercado donde uno va acumulando, va ponchando tarjetas, pero sí es algo que muestra y sobre todo que es la perfección de la fe, el poder hacer que yo pueda, por medio de las buenas obras, poder poner en práctica la fe. Y finalmente, en la última parte que quiero hablar, es sobre los pecados de omisión. Yo creo que por ahí es donde la mayoría vamos a caer. Es donde la mayoría vamos a tener problemas. Porque Dios seguramente es misericordioso con nosotros. Nuestra miseria, Dios quiere que desechemos nuestra miseria. Dios quiere que venzamos con la gracia el pecado. Y ciertamente hay que evitar el pecado. Pero ciertamente Dios mira con compasión nuestra realidad de pecado. Pero lo que está esperando de nosotros es una fe activa, una fe capaz de proyectar el amor que se recibe hacia el otro. Bien, esa mujer, ese dice el ejemplo de Jesús cuando le traen una mujer que le llora a los pies y le dice, un hombre debía tanto, ¿a quién le amará más? ¿Quién puede amar a Dios sino aquel que ha recibido el perdón de Dios? Entonces, el mayor pecado es el de la omisión. Fíjense que en el mismo capítulo 25, en el juicio final se nos presenta los de la izquierda. Yo hablé de los de la derecha, pero ahora los de la izquierda. Los de la izquierda le dice el Señor, apártense de mí. Tuve hambre, no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron de beber. Estuve desnudo y no me vistieron. Estuve en la cárcel y estuve enfermo y no me fueron a visitar. Fui forastero y no me acogieron. Y él dice, pero ¿cuándo te vimos así? Era a ti, si hubiera sido tú, claro que te habríamos recibido. Es muy fácil esa fe que uno pretende hacer directa con Dios. Yo rezo a Dios, amo a Dios, me quedo con Dios y espero que venga Dios y que me lleve. Espérese. No deje que Cristo se lo lleve para juzgarlo sin que usted haya hecho cosas buenas. ¿Por qué? Porque si no, usted va a la izquierda también. Porque había gente con hambre y usted no hizo nada. Había gente con sed, había gente desnuda, había gente en la cárcel, había gente enferma y usted no hizo nada. ¿Y usted pretende qué entonces? ¿Qué pretende usted entonces? Es dura esa palabra. Pero acuérdense que Jesús habló muy fuertemente en un momento cuando alguien decía que sí, yo te amo mucho, sí, yo te he declarado mi Señor y mi Salvador. Muy bien,
Pero Jesús dice en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que escucha mi palabra y la pone por obra. ¿Escuchó bien lo que estoy diciendo? Es importante entender esto así, para que no me vengan a predicar a mí, cierra los ojos, declara a Jesús el Señor y Salvador, ya eres salvo. Un cuerno todavía, falta mucho. Ahora que comienza, si tú quieres llamar a Jesús Señor, ahora vas a tener que actuar en todas las cosas como si realmente Jesús fuera tu Señor. ¿Y qué quiere Señor? ¿Qué quiere decir Señor? Señor quiere decir quien manda. Así hacen los militares. Cuando el militar hace una orden o le dice algo, ¿qué dice el subalterno? Sí, Señor. ¿Por qué? Tú eres el que manda. Y si Jesucristo me manda una cosa y yo no la hago, es como un soldado. Entonces Jesús dice, pero tú me llamas Señor. Sí, Señor, me dijiste, pero entonces no lo hiciste. El sí, Señor implica su orden su orden, su palabra es una orden para mí y la pondré en práctica. Claro que la haré. Entonces, por eso la dimensión práctica en la vida de fe es esencial. Los sacerdotes y levitas, no sé si se acuerdan, en el capítulo 10 de Lucas, ¿se acuerdan? En la parábola del buen samaritano, le dieron batacazos a uno, no sabemos quién es, no es de tu congregación, porque no es ayudar solamente a tus hermanos, a tus amigos o a los de tu mismo grupito. No, Señor, había uno tirado y los sacerdotes y levitas no hicieron nada. Y entonces el samaritano se detuvo y Jesús dijo, ¿quién no practica? Haz tú lo mismo. Es una orden que nos da el Señor. El Señor nos está dando la orden. Haz tú lo mismo. Practica la misericordia. No seas así. No te detengas así. ¿Por qué no haces algo? ¿Por qué no haces? No entierres el talento. Esa es otra de las parábolas. Pudiendo hacer tantas cosas y teniendo manos para ayudar, teniendo dinero, algún dinero para poder ayudar, o teniendo capacidades de cualquier tipo. Algo tienes para dar, algo tienes para ayudar, algo tienes para decirle a Dios que lo amas, amando a tu hermano con tu talento, sin enterrarlo. Hay una historia muy linda, dura pero linda. Había un hombre que estaba pasando y por una esquina vio a una persona que estaba en el piso tirada, con llagas, con mucha necesidad, con un sombrero, para que le tiraran dinero. Habían 3 moneditas solamente. Y el Señor vio eso, se compadeció y siguió de largo. Y dirigió la mirada a Dios y dijo, Señor, ¿cómo es posible que haya gente así? ¿Por qué no haces algo? Y oyó la voz del cielo. Y Dios le dijo, ciertamente he hecho algo, te he hecho a ti. Y entendió el hombre que estamos hechos para ayudar. Es muy fácil decir, ¿por qué Dios no hace algo? Dios puso ahí a una persona que se está dando cuenta y no hace nada. Ese somos nosotros. Y ese es el cristianismo falso, si no hacemos por obra aquello que nos manda el Señor. Y Dios acumula las obras. Sí, hay en el capítulo 9, en versículo 36 de Hechos de los Apóstoles, en Hechos se describe a una mujer, Tabitá, que dice que era una mujer que era rica en buenas obras. Miren qué lindo, rica en buenas obras. O sea que las buenas obras acumulan y se puede acumular para poder practicar, como dice Efesios 2:10, las buenas obras que Dios dispuso que practicáramos. Finalmente termino con el capítulo 2 de la carta de Santiago. Dice en el capítulo 2, versículo 22, dice así. Dice, pongan por obra la palabra y no se contenten solo con oírla, enseñándoles a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo. Se contempla, pero yéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz. Si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a su corazón. Porque la religión pura e intachable ante Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación. Mi hermano, todo está dicho. Pidamos al Señor que nuestra fe no esté vacía,
y despertemos nuestra conciencia para que Dios nos ayude a vivir esa fe en nuestra vida y así podamos esperar de Él la salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.